¿Qué tal, amigos seguidores de El Atril Noticias? Frente a lo que está ocurriendo hoy en el país y con todos los escándalos que se han venido formando alrededor de la campaña electoral y de los recursos que habrían entrado en estas elecciones, en la campaña del doctor Gustavo Petro, la historia definitivamente no se puede dejar de lado. Fíjense ustedes, por allá en el año 96, después de pasado el proceso 8000 y el proceso político que se surtió en la Cámara de Representantes de aquel entonces, aquí hay una entrevista o fragmentos de una entrevista que la cadena Univisión, con su reportero Jorge Ramos, le hizo al entonces presidente de la República, Ernesto Samper, frente a este tema. Y como siempre, aquella famosa frase de un prelado de la Iglesia Católica: a uno se le entra un elefante a la casa y no se da cuenta. Pues esto fue lo que le dijo Ernesto Samper Pizano a Jorge Ramos de Univisión. Bueno, el doctor Fernando Botero lamentablemente está mintiendo. Él mismo diseñó la campaña para que la campaña fuera totalmente autónoma, la parte administrativa de la parte política. Yo era el candidato, yo tenía la responsabilidad política de la campaña. Él siempre tuvo la responsabilidad financiera y administrativa. El tesorero de mi campaña lo acusa precisamente a él de ser la persona que conocía los manejos del dinero, y como quedó claramente demostrado en un proceso que se me hizo en el Congreso de la República durante 4 meses, no había la más mínima posibilidad administrativa ni financiera de que yo tuviera acceso a ese conocimiento al cual sí seguramente tuvo acceso el doctor Botero. Después de haber escuchado este pequeño fragmento de la entrevista que Jorge Ramos le hace al entonces presidente de la República, Jorge Ramos de Univisión, pues uno sí se pregunta, óigame, cuando comienzan a entrar recursos tan cuantiosos a una campaña, ¿será que el presidente de la República no le pregunta a su tesorero o a su gerente de campaña de dónde provienen estos recursos? ¿Cuál es su origen? Es que no estamos hablando de 100.000, 200, 300.000 pesos de la época. Estamos hablando de lo que se hablaba de lo que se decía aquel entonces. Cifra redonda, $6 millones de la época. $6 millones de la época. 1993 más o menos, que fue cuando se hizo la campaña entre Andrés Pastrana y Ernesto Samper, que ganó en las urnas Ernesto Samper y que le dio la posibilidad de ser presidente de la República entre el 94 y el 98. Entonces, esto es historia para los muchachos que no superan los 25 y 30 años y que hoy por hoy se rasgan las vestiduras por el presidente Petro, pero que tal vez no conocen la historia más reciente de nuestro país. Dicho esto, el presidente Gustavo Petro hace unos meses atrás posesionó a varios superintendentes y al director de lo que hoy es el reemplazo del DAS, la Unidad de Investigación del Estado. Y en esa posesión, una cosa muy pequeñita. Esto dijo el presidente con respecto a lo que él considera es combatir la corrupción en su gobierno. Esto dijo Gustavo Petro. Y aquí en este gobierno no toleramos la corrupción, así que uno de sus primeros objetivos debe ser acabar completamente la corrupción. Bien, fíjense ustedes que con mucha vehemencia el hoy jefe del Estado dice que la corrupción en su gobierno no puede estar ahí. Ahora, dicho esto, de labios del propio primer mandatario de los colombianos, fíjense ustedes
lo que el señor Snyder Pinilla le dijo a Daniel Coronel hace apenas unos días atrás. ¿Y por qué traigo a Daniel Coronel? Porque sí, claro, le damos la versión de Revista Semana. Los seguidores del presidente Petro van a decir que es que Revista Semana es un opositor como medio de comunicación, y en el caso de Vicky Dávila como periodista, directora de ese medio, que son opositores del actual gobierno. Entonces, pues yo no sé si pensarán lo mismo de Daniel Coronel. Esto le dijo Snyder Pinilla a Daniel Coronel en el reporte Coronel, que es una parte informativa de la W Radio. Esto le dijo el señor Pinilla a Daniel Coronel. Doctor Pinilla, la última vez que hablamos, usted mencionó un consejero presidencial, una persona que estaba en la primera línea de proximidad del presidente Petro, como vinculada a estos escándalos de corrupción en la unidad. Quiero preguntárselo claramente. ¿Esa persona es la consejera presidencial Sandra Ortiz? Sí, ella era la persona que era como el enlace, o fue el enlace para el tema que sucedió en los carrotancos. ¿Ella recibió dinero de ese producto de la corrupción, de ese asunto? Ella era una mensajera. A ella se le entregaba o se le entregó un recurso para que ella se lo entregara posteriormente a un parlamentario. ¿Ese parlamentario es Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes? No es Andrés Calle, es el otro parlamentario que está dentro de la matriz que pues, filtraron como tal en los medios de comunicación. O sea, es el presidente del Senado, Iván Name. Sí, así es. Ella era el enlace para la entrega. Ya ustedes saben, ya ustedes vieron, porque esta información profusamente se ha divulgado en los diferentes medios de comunicación, obviamente uno dándole el crédito, como en este caso es menester, al reporte Coronel, sección informativa de la W Radio, y también la información que este mismo exfuncionario le dio a la revista Semana. Quedaba uno un poco despistado, por decirlo de alguna manera, pensar que esto que dice el señor Pinilla y de los recursos que él le habría dado a la alta funcionaria a la cual hace alusión ahí, pues según dice el presidente Petro, según sus discursos, pues él combate la corrupción. Ustedes sí creen, amables seguidores de El Atril Noticias, que el presidente Petro no sabía de este tipo de actividades de su alta funcionaria, que esta señora, que era la consejera para las regiones, hizo eso sin consultarle al primer mandatario en un momento dado, o hizo eso sin consultarle a la misma señora Sarabia, Laura Sarabia, que es la mano derecha del presidente de la República. Esos sí son ustedes los que sacan las conclusiones. Y ahora, miren esto, que Gustavo Petro dijo el pasado 1 de mayo en la Plaza de Bolívar, frente a todos estos hechos que están sucediendo. Observen un fragmento de lo que Gustavo Petro dijo en una manifestación multitudinaria a su favor el pasado 1 de mayo en la Plaza de Bolívar. Y hay que saberlo con certeza, detener el golpe que están cocinando. Ese golpe tiene unas fases, una manera de hacerlo a la colombiana. No es con los tanques de guerra sobre el palacio presidencial, es con las mojigaterías de los manzanillos, es diciendo que superamos los topes electorales, fíjense en ustedes. Entonces, viendo ustedes las declaraciones del expresidente Ernesto Samper, donde palabras más, palabras menos, él siempre dijo que no se había enterado
que si eventualmente entraron dineros a su campaña mal habidos, que todo era responsabilidad de su gerente de campaña y luego después su ministro de Defensa, el señor Fernando Botero Sea. Después, en esta crónica, el presidente Petro dice que la corrupción en su gobierno será combatida con toda la vehemencia del caso, dice él. Luego, salen estas declaraciones del señor Pinilla. Es subdirector de la unidad de gestión del riesgo. Y ustedes ya saben qué está pasando con esa unidad y con los famosos carrotanques en La Guajira. Y ahora finalmente el presidente Petro dice que la mojigatería pretende sacarlo de su gobierno. ¿La mojigatería? O sea, cuando él combatía la corrupción desde el Congreso de la República, lo hacía absolutamente con toda la contundencia. Y ahora que está pasando lo mismo, cuando ya no es congresista, ya no es opositor, sino ahora es el jefe del Estado, ahora sí le parece mojigatería. Óiganme, bastante sui generis las posiciones del jefe del Estado, muy inteligente él, porque hay que decirlo, un hombre muy inteligente, que cuando fue congresista le sacó literalmente los trapitos al sol a todos los que hacían las cosas mal hechas. Pero resulta que ahora, que es el jefe del Estado, cuando hay investigaciones muy serias en las cuales se estaría tratando de definir si habrían entrado dineros a su campaña, dicho por su mismo hijo, su hijo mayor. Y ahora, lo que están diciendo frente a dineros que se habrían enviado al presidente del Senado y al presidente de la Cámara para con esos recursos tratar de sacar adelante las reformas del presidente Petro. Gravísimo esto, señores. Y eso no es mojigatería, nada de eso. No es mojigatería. Porque es tan grave lo que eventualmente se hizo en la campaña de Ernesto Samper con unos millones de dólares con su proceso 8000, que fue absuelto en la Cámara, pero que eso no quedó muy claro, fue absuelto en un proceso político y listo. Pudo terminar su gobierno, eso está claro. Pero no ha quedado muy claro es que efectivamente esos dineros no hubieran entrado a esa campaña. Y después, entonces, el hoy presidente, cuando fue senador y representante a la Cámara, con mucha vehemencia decía que cualquiera que por el menor indicio se creyera que habrían entrado recursos mal habidos a una campaña electoral de un presidente de la República, ese mandatario tenía que irse. Y ahora que está pasando eso en su gobierno, entonces dice que es mojigatería. ¿Cómo les parece? Cuando era para otros, todo valía absolutamente todas las aseveraciones, las acusaciones y los señalamientos del hoy presidente de la República. Ahora que es el jefe del Estado y que salen escándalos frente a su campaña electoral, a los recursos que hubieran entrado a su campaña electoral, que habrían entrado a su campaña electoral, y frente al accionar de los más altos funcionarios y muy cercanos a su gobierno, a lo que se está investigando y a lo que están diciendo, ahora es mojigatería. Señoras, señores, las vueltas que da la vida. Hasta una próxima oportunidad.